El mundo oscuro de Daniel, 7 sueños devastadores que nunca olvidarás. La luz vencerá. Daniel siempre había sido un chico común, hasta que una noche, todo cambió. Un brillo maldito surgió en su habitación, una sombra se apoderó de su mente. Desde entonces, sus sueños se convirtieron en pesadillas aterradoras, transportándolo a mundos donde el horror y la tristeza reinaban. En su primer sueño, se encontró en un bosque oscuro, con árboles que susurraban su nombre. De repente, las sombras comenzaron a moverse, figuras espectrales lo rodeaban, susurrando secretos de un pasado que Daniel no quería recordar. Su corazón latía con fuerza, sentía el frío del pánico recorriendo su cuerpo. Era real, a medida que exploraba ese mundo terrorífico, cada paso que daba lo acercaba más a una verdad escalofriante. Fue entonces cuando vio una puerta antigua, cubierta de símbolos extraños. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su pecho, necesitaba abrirla, a pesar de que sabía que detrás de ella podía haber un destino aún más oscuro. Mientras su mano temblorosa se acercaba al pomo, un grito desgarrador resonó por todo el bosque. Era la voz de alguien que conocía a alguien a quien había perdido. El sudor le corría por la frente, y el nudo en su garganta crecía. ¿Sería el eco de su dolor, o una advertencia de que no debía seguir adelante? Volteó, buscando respuestas en la penumbra, pero solo encontró más preguntas. Las sombras estaban cada vez más cerca, y con cada latido, la desesperación crecía. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Cuando Daniel despertó, el frío seguía en su piel y el eco del grito retumbaba en sus oídos. ¿No podía escapar de esos sueños que significaban? Sabía que la única forma de encontrar la salida de este caleidoscopio de terror era enfrentarse a lo desconocido. Miró al espejo, y el reflejo que vio no era suyo. Había una sombra detrás de él, con ojos vacíos y una sonrisa que no era de este mundo. ¿Estaba listo para enfrentarlo? Las noches se tornaron más inquietantes. Daniel, encerrado en su habitación, sabía que no podía permitir que la sombra que lo acechaba dominara su vida. Ciertamente, los sueños continuaban, pero la sensación de que había algo más, algo tangible, comenzaba a aflorar en su mente. Esa mañana, con el rayo del sol filtrándose a través de las cortinas, decidió investigar. El primer paso fue hablar con su abuela, quien siempre había sido un refugio en los momentos difíciles. Sentó en la mesa de la cocina, una taza de café humeante entre sus manos, y comenzó a contarle sobre las pesadillas. Su abuela lo miró, sorprendida, con un brillo de preocupación en sus ojos castaños. Los sueños tienen significados, Daniel. A veces son advertencias de nuestro pasado. Sus palabras resonaron en su mente mientras recordaba a la persona cuyo grito lo había perseguido en el bosque. La imagen de su hermana pequeña, Valeria, desaparecida hace años, llegó como un chispazo, iluminando una verdad que había tratado de ocultar. Nunca había podido procesar su ausencia. ¿La sombra en el espejo, sería ella? Decidido a obtener respuestas, se armó de valor y buscó el viejo diario de su hermana, guardado en el desván. No le gustaba ese lugar, el aire estaba seco, y el polvo se asentaba como una neblina de recuerdos perdidos. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una entrada llamó su atención. Había algo sobre un juego, uno que ella solía jugar en el jardín. La palabra puerta aparecía repetidamente en sus escritos, acompañada de un dibujo de un árbol con una puerta pequeña en su tronco. ¿Qué significa esto?, murmuró, con el corazón acelerado. La sombra de su hermana parecía estar más cerca que nunca. Esa noche, un nuevo sueño lo envolvió en su manto de terror. Se encontraba nuevamente en el oscuro bosque, pero esta vez, un camino iluminado se extendía ante él. Daniel comenzó a caminar, guiado por una luz tenue que parecía bailar entre los árboles. La voz de Valeria resonó entre las sombras, llamándolo por su nombre. Daniel, ven. El aire estaba pesado, sus piernas eran de plomo, pero no podía detenerse. Al llegar al árbol que recordaba del diario, su pulso se aceleró al ver la puerta. Empujó con fuerza,
y ésta se abrió lentamente, revelando un espacio que parecía respirar, lleno de ecos de risas y canciones. Todo era familiar y a la vez extraño. De repente, un grito desgarrador lo atravesó como un rayo. Era su hermana. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y comenzó a caer hacia un abismo negro. Su mente estallaba en un torrente de imágenes del pasado. Momentos felices mezclados con el horror de su pérdida. Cuando finalmente tocó el fondo, un parpadeo de luz apareció ante él. Fue como si el tiempo se detuviera. Estaba frente a Valeria. Su mirada era de desesperación, y en sus manos sostenía un objeto brillante. «Necesitas esto», le dijo. Pero antes de que pudiera acercarse, el abismo se tragó su figura, dejándolo solo y aterrorizado. Despertó de golpe, el sudor empapaba su frente. El eco de la risa de su hermana resonaba en su mente. ¿Qué significaba su aparición? ¿Qué objeto le había ofrecido? Sabía que debía regresar al bosque, a la puerta, no solo para buscar a Valeria, sino para enfrentarse a las sombras que amenazaban con consumirlo, pero justo cuando pensaba en planificar su próxima aventura nocturna, la habitación se llenó de un frío helado y la sombra apareció nuevamente, más densa, más palpable. «No huyas de mí, Daniel», susurró con una voz que helaba la sangre. «Tu destino está sellado». ¿Sería capaz de desentrañar el misterio por sí mismo antes de que la sombra lo reclamara por completo? La noche prometía más que simplemente otro sueño. Era el cierre de un capítulo oscuro, y el principio de una confrontación aterradora. La luz, quizás, estaría más cerca de lo que pensaba, pero también el horror. La pregunta latía en su pecho: ¿era realmente el destino quien lo guiaba, o estaba siendo arrastrado hacia un final trágico que nunca habría imaginado? El aroma del café todavía flotaba en el aire cuando Daniel decidió que la mañana sería su última oportunidad para explorar el jardín. Con la luz del día como su aliada, salió de la casa y cruzó el umbral, donde el silencio se sentía pesado. Los recuerdos del juego que Valeria había mencionado ardían en su mente como brasas, y la imagen del árbol con la puerta lo empujaba hacia adelante. Caminó hasta el rincón del jardín, donde los arbustos crecían enredados y olvidados. La tristeza le golpeaba con cada paso, y un escalofrío le recorrió la espalda. Al llegar al árbol, la oscuridad de la noche anterior seguía bailando en sus pensamientos. La corteza del árbol era rugosa, como una piel arrugada que ocultaba un secreto. Ahí estaba, en su tronco, la puerta pequeña que había dibujado su hermana. Se quedó observándola, perplejo. Tenía que abrirla, tenía que saber qué había dentro. Su mano temblorosa se acercó a la manija, y un soplo de viento pareció susurrarle que lo hiciera. Con un profundo suspiro, giró la manija, y con un crujido, la puerta cedió lentamente. Al asomarse, se encontró en un túnel oscuro, lleno de ecos lejanos que parecían llamarlo. El aire era frío y olía a tierra y humedad. No había otra opción, debía entrar. El sonido de su propia respiración resonaba mientras avanzaba, cada paso retumbando en las paredes de la tierra. Al final del túnel, una luz parpadeante aparecía, llevándolo hacia un lugar donde todo brillaba. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Cuando salió del túnel, se encontró en un claro lleno de flores multicolores. Sin embargo, la belleza era tensa, casi antinatural. La risa de los niños flotaba en el aire, pero era una risa distorsionada, un eco de momentos lejanos. De repente, la risa se transformó en el grito desgarrador de Valeria. Su voz resonó como un tambor en su pecho: «Daniel. ¡Ayúdame!». Daniel miró a su alrededor, buscando a su hermana. En el centro del claro, con un brillo inquietante, había una figura que danzaba. Era ella, pero también era la sombra que lo había estado persiguiendo. Su imagen era una mezcla de luz y penumbra, sonriendo y llorando al mismo tiempo. «La puerta no era un juego. Esto es real», gritó, adentrándose en el claro. Las flores empezaron a marchitarse a su paso, como si temieran su presencia. La figura se acercó, su rostro sombrío y hermosamente trágico. «Has venido a jugar, Daniel», susurró la sombra, «pero cada juego tiene sus consecuencias». El suelo empezó a temblar, y Daniel notó que la luz del claro se desvanecía, tragada por la oscuridad que lo rodeaba. La figura alargó una mano hacia él, ofreciendo el objeto que había tenido Valeria en los sueños, un pequeño espejo. «Este puede mostrarte lo que realmente temes, lo que realmente eres». Con su corazón palpitando intensamente, Daniel sintió que podía ver detrás de la bruma de la confusión. ¿Era el espejo la clave para entender la sombra?
¿Lo ayudaría a encontrar a su hermana? Las risas se transformaron en lamentos, el pánico se apoderó de él. ¿Estás listo, Daniel? Preguntó la sombra, su voz suave pero cargada de amenaza. La luz del claro se extinguió por completo, y en la oscuridad, el espejo brillaba tenuemente, prometiendo respuestas que podían ser más dolorosas de lo que estaba dispuesto a aceptar en ese momento. Él supo que no podía retroceder. Tenía que enfrentar la verdad que tanto había temido. Se giró hacia la sombra y con voz firme, dijo, «Estoy listo». La oscuridad lo invadió, llevándolo a un nuevo nivel de terror y revelación. Mientras todo se volvía negro, Daniel sintió que su realidad estaba a punto de cambiar para siempre. Una pregunta lo atormentaba: ¿podría descubrir el verdadero misterio de su pasado, o habría creado una prisión de sombras que lo consumiría? La trampa se cerraba, y el tiempo se deslizaba. ¿Qué secretos desvelaría el espejo y a qué costo? La oscuridad lo envolvió por completo, y aunque Daniel había estado preparado para lo peor, el terror que sintió al momento de cruzar el umbral fue abrumador. Su mente luchaba por aferrarse a algún pensamiento racional, pero las imágenes danzaban caóticamente, como sombras errantes en una tormenta. De pronto, el espejo brilló intensamente, y una serie de visiones comenzaron a desarrollarse ante sus ojos. En cada parpadeo, Daniel se encontró inmerso en diferentes recuerdos, escenas de su infancia mezcladas con destellos de dolor y sufrimiento. Había risas, pero también lágrimas. Había amor, pero también abandono. Una y otra vez, las imágenes se entrelazaban, mostrando momentos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Una figura familiar se alzaba en cada imagen, su madre, con su sonrisa cálida y su mirada comprensiva. Pero el reflejo de su madre se desvanecía, reemplazada por la imagen de una mujer solitaria, cuyas manos temblaban mientras se aferraba a un libro desgastado. El rostro de la mujer se distorsionaba, convirtiéndose en una visión sombría de abandono. «La culpa es un juego que nunca olvidamos», susurraba la sombra detrás del espejo, su voz como un eco helado. «No». Daniel gritó, arrodillándose mientras cubría su rostro con las manos, tratando de bloquear las visiones. La angustia se apoderó de su pecho, y no pudo evitar recordar aquella noche. La noche en que su madre se fue, dejándolo a él y a Valeria al cuidado de un padre distante y ausente. En el fondo de su mente, una alarma sonaba. Valeria. Le había prometido protegerla, y en ese momento, era más un objeto de culpa que un faro de esperanza. La sombra que lo había estado acechando surgió junto a su figura en el espejo, y un escalofrío recorrió su cuerpo. «No puedes escapar de lo que eres», murmuró, su aliento frío como el metal. Daniel sintió que una desesperación insaciable lo consumía. Se levantó de un salto, decidido a confrontar la sombra que se alimentaba de sus miedos. «¿Quién eres realmente?», desafió, su voz resonando en el vacío. «Eres solo un reflejo de mis peores momentos». La sombra sonrió, un gesto que no mostraba ni alegría ni tristeza. Simplemente, lo miraba con esa mezcla inquietante que burlaba su sanidad. «Soy parte de ti, Daniel. Eres tú quien me ha creado con tus dudas, tu dolor, y tus recuerdos. Sin tu sombra, no hay luz». La realidad que había conocido comenzó a desvanecerse, y el claro se transformó en un eco de confusión y desesperación. El viento aullaba, llevando consigo los ecos de otras vidas perdidas. La luz del espejo se intensificaba, mientras su corazón latía más rápido. Tendría que enfrentar no solo a la sombra, sino a la verdad oculta detrás de su propio reflejo. «¿Qué harás cuando lo descubras?», preguntó la sombra, acercándose un poco más, alargando la mano hacia él. «Seguirás siendo un niño buscando respuestas en un mundo que has creado para huir». Daniel se encontró titubeando, enfrentándose a la conexión más profunda que había tenido con el miedo a no ser suficiente, a decepcionar. Tenía que encontrar la fortaleza para abrir el corazón, para cambiar el juego. Con un grito que resonó a través de las tinieblas, se acercó al espejo, decidido a tomar la última oportunidad que tenía de salvar a Valeria y, al mismo tiempo, liberarse. Mientras el cristal empezaba a fracturarse ante su voluntad, una nueva luz emergió desde su interior. Pero antes de que pudiera tocar su reflejo, una risa burlona resonó, y la sombra se desvaneció en la bruma. «Esto no ha terminado, Daniel. Recuerda, el miedo siempre vuelve». La oscuridad retumbó a su alrededor, y Daniel comprendió con horror que podría haber desatado algo que jamás podría controlar. El camino hacia la redención ahora estaba marcado por más sombras que nunca, y en su búsqueda de respuestas, la conexión con su hermana continuaba sujeta a un hilo inestable. ¿Cómo podría superar la oscuridad que ahora lo acosaba?
¿Podría realmente confrontar lo que había ocultado tanto tiempo? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la luz desaparecía. Una última verdad lo esperaba para ser desvelada, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Estaría preparado para el costo de esa revelación? El aire se tornó helado, y Daniel sintió como su piel se erizaba ante la ausencia de la sombra. Ahora solo quedaba el eco de su risa resonando en su mente, como un murmuro malicioso que prometía eternos ciclos de desilusión. Sabía que no podía quedarse ahí. La búsqueda de Valeria lo llamaba, un faro desesperado en medio de un tormentoso océano de recuerdos con paso inseguro, se giró hacia la salida del claro. La luz que había sentido al romper el espejo se desvanecía, dejándolo más perdido que antes. Mientras caminaba hacia la bruma, un impulso ardiente lo empujaba a enfrentarse a todo lo que había ignorado. Tenía que adentrarse en la oscuridad que había huido durante tanto tiempo, las sombras se alargaban y retorcían a su alrededor, como si los propios recuerdos estuvieran tratando de arrojarlo de vuelta al abismo. Cerró los ojos, respiró hondo, y pisó hacia adelante. Un susurro familiar tocó su oído, un eco de la voz de Valeria. Daniel, decía, pero sonaba distante, casi perdida en la niebla pesada. Valeria, espera, llamó, su voz resonando con un temblor de ansiedad. Pero no hubo respuesta, solo el murmullo del viento, como un río desbordándose de temores no resueltos. Al avanzar, Daniel recordó sus días con ella. Los juegos de infancia, las risas que llenaban el hogar antes de que todo se oscureciera. La desesperación crecía y, con ella, la idea de que podía haber una manera de salvarla. La sombra había sembrado dudas, pero él había sido más que esos momentos oscuros. Tenía que encontrarla. De repente, un rugido desgarrador atravesó la neblina, y Daniel se congeló. Su corazón se detuvo al reconocer el sonido. Era el crujido de un árbol caído, seguido de risas distorsionadas que retumbaban en el aire. Había algo o alguien acechando en la penumbra, y la sensación de ser observado le comenzó a calar hondo. No estoy solo, murmuró, sintiendo el sudor resbalar por su frente. La desesperación se transformó en una mezcla de rabia y valentía. Lucharía. La oscuridad se volvió más opresiva, y una figura emergió de entre las sombras, una silueta conocida. Era su padre, con la expresión vacía que tanto había temido ver. La mirada ausente de un hombre que había abandonado a su familia. «Has vuelto a casa, Daniel», dijo con una voz que resonaba como una campana en un día gris. «No. Tú no eres él», gritó Daniel, agachándose instintivamente como si esa imagen pudiera hacerle daño. Su padre sonrió, pero en sus ojos había un abismo, una profunda tristeza mezclada con vacío. Mientras Daniel retrocedía, la figura se fue desvaneciendo en la oscuridad. «Siempre estás huyendo de mí, pero nunca puedes escapar de ti mismo». Sin dejar que el miedo lo dominara, Daniel se armó de valor. Cuando su destino parecía retorcerse en una tormenta de emociones contradictorias, la visión de Valeria lo llamó de nuevo. Tenía que encontrarla. Se giró, decidiendo ignorar el eco de su pasado y seguir adelante. Pero algo le dijo que esa decisión podría costarle más de lo que imaginaba. El camino frente a él comenzaba a dividirse, a la derecha, la luz distante de la esperanza, a la izquierda, los susurros de la culpa y el dolor. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras se debatía entre los dos caminos. «Ya es suficiente», murmuró para sí mismo, tomando una profunda respiración. Debía elegir. Seguiría el camino de la luz, arriesgando enfrentarse a los fantasmas del pasado, o se sumergiría en la sombra, buscando respuestas que podrían desgarrarlo aún más. La decisión que tomaría cambiaría el rumbo de su vida, y mientras alargaba la mano hacia el sendero iluminado, la risa burlona de la sombra resonó de nuevo en su espíritu. La lucha apenas comenzaba, y el precio de sus elecciones estaba a un paso de convertirse en real. En el momento en que su pie tocó el camino de la luz, el mundo alrededor de Daniel se fragmentó, y la incertidumbre del futuro maldijo su alma. ¿Qué encontraría más allá de este umbral? ¿Podría finalmente salvar a Valeria o caería en un pozo de sombras? ¿Que nunca podría escapar? La verdad lo esperaba, pero a un alto costo que apenas podía imaginar. El camino iluminado parecía temblar ante los ojos de Daniel, como si el suelo mismo quisiera advertirle de lo que estaba a punto de enfrentar. El aire seguía pesado, impregnado de un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición, pero la luz, aunque tenue, le daba un sentido de dirección. Sus pasos resonaban, retumbando en un silencio que siempre había temido. De pronto, la luz se intensificó, revelando un paisaje que le era a la vez familiar y extraño.
Al mirar a su alrededor, se sintió proyectado a su infancia. Una vieja plaza, donde él y Valeria solían jugar, apareció ante sus ojos. Los colores vibrantes de la vida antaño alegre contrastaban con el gris opaco del presente. Todo era víctima del paso del tiempo, las risas habían sido reemplazadas por un eco triste y distante. Valeria, susurró, su corazón acelerándose. Con cada paso que daba, las imágenes de su niñez florecían en su mente. Las travesuras, los secretos compartidos, la promesa de siempre estar juntos. Pero, incluso en esa luz, la sombra se arrastraba detrás de cada recuerdo. Un frío repentino le atravesó el pecho, como si lo dijera una voz desde lo profundo de su ser. Ella no está aquí. La plaza comenzó a desvanecerse, Riplas vio un espeso batir de alas en la oscuridad. Al voltear, vio a la sombra, adquiriendo formas indescifrables, como un vórtice devorando la luz. Los susurros se intensificaron, clamando su nombre. Daniel, no puedes escapar. Algo dentro de él se encendió, una chispa de rabia comiéndolo por completo. No podía dejar que la oscuridad se apoderara de él. Con una determinación feroz, siguió adelante, decidido a no rendirse. Se encontró en el centro de la plaza, donde antes había un hermoso estanque. En su lugar, una grieta profunda se extendía, su interior parecía un abismo infinito que devoraría todo lo que se atreviera a asomarse. Mientras se acercaba, vio reflejada la figura de Valeria en el agua deplineante, aunque su rostro estaba distorsionado, marcando un grito de desesperación. ¡Ayúdame! Daniel se lanzó hacia el borde de la grieta, la luz titilando en su pecho mientras alcanzaba la mano. Si podía tocarla, podría traerla de vuelta. Sin embargo, la sombra también se acercaba, cegadora, susurros que se convertían en alaridos, un coro de voces perdiendo la batalla contra la esperanza. Valeria, te encontraré, gritó, extendiendo los dedos. Justo en ese instante, la grieta se agrietó, los ecos de risas infantiles se filtraron a través de la oscuridad, burlonamente mezclados con los gritos ahogados que clamaban desde el fondo. La confusión estalló en su mente, el amor por Valeria se enfrentaba a sus miedos más profundos. De repente, sintió un empujón fuerte, como si lo estuvieran arrastrando hacia adentro, y se vio forzado a elegir, rescatar su amor, o ser consumido por sus propios demonios. Temía dar un paso más hacia la grieta, pero la luz a su alrededor fluyó en un resplandor intenso. ¿Es esto lo que quieres?, resonaba en su cabeza. Valeria, confía en mí, y se arriesgó a gritar, pero el sonido fue aplastado por los lamentos de la sombra. Daniel oscilaba entre lo real y lo onírico, y cada momento podía ser el último. La grieta tembló, y entonces, un cielo apagado por lo oscuro pareció abrirse a su alrededor. Vio figuras conocidas que le rodeaban, amigos y familiares que alguna vez habían estado en su vida, mientras la sombra se arremolinaba en su piel. Ya no podía discernir hacia dónde se dirigía, pero en su corazón sabía que debía luchar por Valeria, porque dejarse atrapar por la sombra significaría perder todo. La luz le seguía, pero a un precio. Mientras Daniel se aferraba a su propósito, un grito desesperado traspasó el velo de la bruma. Daniel, no te vayas. La sombra rugió, y él sintió que la línea entre la esperanza y la desesperación se desdibujaba. La lucha apenas comenzaba, y alzando su voz, Daniel decidió que daría su vida, si era necesario, por recuperar a Valeria, pero, ¿sería suficiente para romper las cadenas de la oscuridad? Y así, la batalla definitiva se acercaba a su clímax, una confrontación entre el amor y el terror. Mientras la grieta lo atraía hacia un destino incierto, una verdad aterradora se instaló en su pecho: la victoria requeriría sacrificios que jamás habría imaginado. El siguiente paso que diera podría ser el final de su historia, o el comienzo de una nueva historia, donde la luz y la sombra tendrían un desenlace que ningún corazón podría soportar. ¿Tomará la decisión correcta antes de que todo se desvanezca en la oscuridad? Daniel sintió que el abismo se retorcía bajo sus pies, como si la grieta misma estuviera viva. La voz de Valeria resonaba en su mente: «¡Ayúdame!». El eco de su desesperación le atravesó el alma. En un instante, el amor se volvió un arma cargada, y la oscuridad se convirtió en su adversario más temible. Enfrentar la sombra significaba exponerse a sus propios miedos. Instintivamente, se aferró a la idea de aquellos días en la plaza, cuando todo parecía sencillo y brillante. Recordó el brillo en los ojos de Valeria y cómo prometió protegerla siempre. Pero, ¿podría enfrentarse a los monstruos que había dejado atrás? La sombra lo envolvió, susurros amenazantes llenaron el aire, casi tangibles.
Te hará perderte, Daniel, nunca saldrás, advertía la voz nebulosa que estaba a su alrededor. La grieta parecía atraerlo con una fuerza inusitada, un imán que prometía liberar la angustia acumulada. Pero mientras se acercaba, la figura de Valeria se contorsionaba, proyectando un horror que nunca había visto. La imagen se burlaba de su viaje y lo mantenía atrapado en su dolor. Su corazón latía con furia y desespero. No puedo dejar que esto me consuma. Con una determinación renovada, dio un paso adelante. La luz estalló en su pecho, pulsando como un latido. Daniel se sintió invadido por una ola de poder que no había sentido jamás. Tu amor es más fuerte que esto. Debes pelear. Se dijo a sí mismo, aunque la sombra ululaba desde las profundidades, riéndose de su resistencia, la figura de Valeria se volvió más nítida, pero el horror en su rostro lo impactó. ¿Daniel? ¡Ayúdame!, gritó, mientras era empujada hacia el abismo. Sintió una punzada de desesperación. No era solo su amor, era su vida. Era el dolor de perder a la única persona que había significado siempre para él. La voz de Valeria ahora se desvanecía, como el eco de una canción que no se puede recordar del todo. Daniel recordó las noches que pasaron juntos, los sueños que compartieron, y ese instante, la noche estrellada donde hicieron promesas que ya parecían olvidadas. No puedo dejar que esto sea todo lo que queda, se dijo mientras su rostro se transformaba en un mar de lágrimas. La grieta se extendía, corriendo el riesgo de tragarse cada esperanza a su alrededor. Los ecos de risas infantiles comenzaron a distorsionarse en llantos humanos, como si los fantasmas del pasado se unieran a su desgracia. La oscuridad lo llenaba, buscando la manera de devorarlo. Daniel se plantó firme, levantando su voz por encima de los gritos. Voy a salvarte, Valeria. Nosotros siempre hemos sido fuertes. Con cada palabra que brotó de sus labios, la luz dentro de él creció. Daniel se dio cuenta de que estaba construyendo un puente hacia la salvación, y aunque la sombra aullaba enojada, él se sintió preparado para desafiar a la oscuridad, como un guerrero dispuesto a todo por proteger lo que amaba. Pero, en ese preciso momento de revelación, el cielo se oscureció aún más, un estruendo sacudió el aire, y la grieta pareció abrirse aún más. La respuesta a su desafío llegó en forma de tentáculo oscuro que se lanzó hacia su pecho, atrapándolo por el cuello. La lucha entre la luz y la sombra alcanzaba un nuevo nivel. Esto no terminará bien, pensó, mientras su respiración se tornaba errática. De repente, una imagen fugaz lo sorprendió. La pequeña figura de un niño, riendo en la plaza, mientras Valeria lo sostenía de la mano. En un instante épico, el amor que sentía se convirtió en su mejor arma. No, esto no es tu final, gritó, mientras la luz carmesí se intensificaba alrededor de él. La grieta comenzó a cerrarse, pero nadie, incluyendo a Valeria, podía estar seguro de si él podría salvarla. ¿Valeria, lo lograré? Ayúdame a romper estas cadenas, suplicó, su voz resonando en el abismo. Las sombras dudaron, y en ese instante de duda, Daniel intuyó que el poder de su amor era un fuego que podía arder incluso en medio de la más densa oscuridad. Pero el precio de ese poder significaba que no podría escapar sin hacer un sacrificio. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Daniel se dio cuenta de que la decisión que tomaría pronto lo cambiaría para siempre. ¿Podría sacrificarse para salvarla? ¿Qué quedaría de él, si la luz la abrazaba a ella y dejaba a la sombra para devorarlo a él? La grieta vibró violentamente, y la línea entre su destino y el de Valeria se estrechaba. El sacrificio era inminente, y no podía ignorar el hecho de que su historia, su lucha, apenas comenzaba. ¿Se atreverá a dar el paso, aunque eso signifique perderse para siempre en la oscuridad? La grieta tembló con un rugido ensordecedor, como si el mismo abismo estuviera enojado por la resistencia de Daniel. Las tenebrosas sombras se retorcían y se alzaban, tratando de devorarlo mientras él luchaba contra la presión que lo arrastraba hacia el inevitable destino. No, 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 repetía, su mente aturdida por una mezcla de miedo y determinación. Las imágenes del pasado regresaban, cada recuerdo como un destello de luz en la oscuridad. Pero el precio por cada destello era alto. El niño pensó, sintiendo como su corazón palpitaba al recordar esa risa infantil. Quizá, si hay un camino, debí haberlo visto antes, se dijo, con cada latido, sintió la fuerza de su amor por Valeria, como un himno resplandeciente, siguiendo el eco del dolor que la oscuridad le ofrecía. La imagen de ella, agarrándole la mano mientras corrían juntos en la plaza, se tornó en su mantra.
Todo lo que había hecho por ella la había traído de nuevo. No puedo dejar que esto termine aquí. Mientras más luchaba, más cercanas se sentían las sombras, como serpientes ansiosas por tragarse lo que quedaba de su ser. ¿Y si mi sacrificio no es suficiente? ¿Y si ella no se salva? Las preguntas giraban en su mente, azotando su fe en la posibilidad de escapar. Debo encontrar la salida. La gravedad del abismo se hacía más intensa con cada segundo. Comprendió que su viaje no se trataba solamente de salvar a Valeria, era por todos los que habían perdido su luz en la oscuridad. Tu fuerza comienza a desmoronarse, susurró la voz oscura, burlándose de su convicción. Ríndete y todo habrá terminado. Nunca, gritó Daniel, decidido a romper las cadenas que tanto le ataban. Estiró los brazos hacia la figura de Valeria, que se convertía en un destello tenue en el horizonte del abismo. Ella parecía desvanecerse, pero su imagen seguía siendo la luz que tanto necesitaba. Cada grito de Valeria resonaba con fuerza, electrizando su determinación. De repente, sintió algo extraño, un roce tibio en su pecho, un susurro entre la tormenta. Daniel, la voz de Valeria, más clara que antes, lo atravesó como un rayo. Era un llamado, una promesa de esperanza. Siempre estaré contigo. Daniel sintió que su corazón se encendía, un calor intenso que lo llenaba de energía. Si su amor podía vencer las sombras de su pasado, podría también integrar todos esos recuerdos, todos esos momentos de iluminación. A pesar del despeñadero que tenía ante él, la luz en su interior comenzó a expandirse. Voy a luchar, Valeria. No voy a dejarte ir, murmuró, mientras nuevas energías brotaban de su ser. La grieta comenzó a retorcerse de forma violenta, y el oscuro tentáculo que lo había atrapado titubeó, como si temiera el fuego que ya no podía contener. Daniel levantó la frente, dejando que la luz carmesí estallara a su alrededor. A medida que la oscuridad se encogía, vio una imagen diferente, una vida plena juntos, con un hogar, risas, y amor por montones. Cada visión era un ladrillo en la construcción de su fe, y cada ladrillo se convertía en un bastón en su lucha. Libérame, sombra de muerte. Porque mi amor es eterno, gritó. Las sombras gritaron, divididas por el poder de su determinación. Cada palabra, cada pensamiento, se amplificaba, hasta que comprendió que podía hacer más que solo luchar. Podía unir sus fuerzas a las de Valeria. En su mente, la conexión se solidificó. Pero entonces, un destello oscuro emergió, una nueva amenaza. Desde las profundidades del abismo, una figura resurgió, una entidad hecha de miedo, una sombra que supo cómo alimentarse de su luz. ¿Quieres salvarla, Daniel? Solo tienes que sacrificarte por completo. Los latidos de su corazón resonaban como tambores de guerra, mientras la lucha se intensificaba en el abismo. Daniel tenía que decidir en un segundo, arriesgarlo todo para salvar a Valeria, cerrando con ella el abismo y entregándose a la sombra. Primero sería ella, y después, tal vez, una nueva vida juntos, por siempre. ¿Qué pasará si la luz no es suficiente?, se preguntó. Pero antes de que pudiera responder, la figura oscura avanzó, lanzando un rayo de vacío. Todo se tornó confuso y Daniel se sintió atrapado entre la decisión de su amor y el destino sellado por la oscuridad. El abismo tembló mientras el tiempo se congelaba. ¿Lograré salvarla? ¿O será que la sombra se llevará ambas vidas? La esperanza y el miedo chocaban sin piedad, mientras los destellos de destino se tornaban más erráticos. La lucha estaba lejos de terminar, y justo antes de que el abismo lo consumiera, un último grito resonó: «Daniel, el tiempo se acaba». ¿Podrá decidir lo suficiente rápido para cambiar no solo su vida, sino también la de Valeria? Las sombras arremetieron con un rugido voraz, desgarrando el aire a su alrededor. Daniel sintió el frío de la desesperación atraparlo, y por un instante, la voz de Valeria se desvaneció, dejando un eco helado en su pecho. La figura oscura se acercaba, un manto de horror que parecía devorar las mismas luces de su memoria. «Daniel», gritó ella una vez más, su voz atravesando las capas de oscuridad. El sonido llenó el abismo como una explosión narrativa, pero había algo diferente en él, una mezcla de miedo e infinitas posibilidades. Cada latido de su corazón se convertía en un recuerdo flotante de la vida que una vez compartieron, cada risa, cada lágrima. Era lo que realmente deseaba salvar. La sombra avanzó con paso firme, su forma inestable retorciéndose en una danza macabra. «Imposible escapar», susurró, dejando sus palabras en el aire como una trampa mortal. «El amor no te salvará, Daniel.
¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Era una invitación tentadora, un susurro oscuro de rendición. No, exclamó Daniel, enfocándose en Valeria. Si el amor es mi fuerza, es también mi escudo. Desde su interior, una energía revivió y ardió, más intensa que nunca, llenando sus venas con un ardor incontrolable. La imagen de su vida juntos resplandecía más viva que las sombras que intentaban devorarlo. Con un grito de determinación, Daniel lanzó una corriente de luz hacia la entidad, un destello de amor capaz de iluminar hasta el más profundo abismo, y el impacto fue inmediato. Las sombras retrocedieron como ríos desbordados, desvaneciéndose en el eco de su propia infelicidad. La luz era su respuesta, pero también traía consecuencias. La grieta comenzó a cerrarse, y con ella, el precio por conservar su amor. Daniel, cuidado. Valeria gritó, y en la fracción de segundo que le quedaba, vio como la sombra, ahora furiosa, se retorcía con violencia, buscando venganza. Sin tiempo para pensarlo, se abalanzó hacia ella. Sintió el aire temblar a su alrededor mientras la conexión se reforzaba, y juntos formaron un escudo brillante que desafió la oscuridad. Las sombras se dispararon hacia ellos, pero Daniel no se detendría. Por el futuro que hemos soñado, gritó, la luz chasqueó incontenible. En su corazón, Daniel sabía que no podía solo pensar en su propia esperanza, su lucha era por todos aquellos atrapados en la oscuridad, por el niño que pudo haber sido. De repente, una ola de recuerdos se apoderó de él, recuerdos de otros que habían pasado a la sombra, sus risas, sus llantos, su lucha. Fue entonces que sintió una nueva fuerza fluir a través de él. Una legión de esperanzas, abrazos y amores se unió a su luz. No solo somos tú y yo. Una nueva voz, esta vez era un coro de quienes había perdido, resonaba a su alrededor. Estamos contigo. El compuesto de amor y unidad se expandió, iluminando todo a su paso. La sombra estalló por el impacto. La grieta empezaba a cerrarse por completo, pero el sacrificio podía ser su último recurso. Daniel dudó. ¿Podré salvar a Valeria y a la luz que comparte nuestra historia? De repente, a su lado, Valeria extendió su mano, su mirada seria pero llena de amor. No importa lo que pase, siempre serás mi luz. No permitas que la oscuridad te consuma. El pulso del abismo palpitaba como un grito de duelo, y Daniel sintió que el tiempo se tornara más denso, más opresivo. La grieta se cerraba rápidamente, y con ello, su oportunidad de libertad. Debo dejar todo atrás, aunque duela. ¿Pero será suficiente? Con su luz y la unión de sus memorias, Daniel se arrojó al abismo, sintiendo el frío del vacío y el calor de aquel amor ileso caminando justo al borde del sacrificio. En sus manos quedó un brillo vibrante, y mientras caía, la sombra abierta de la grieta se reía con burla. El acto final preciso se acercaba, y él se dio cuenta de que en el sacrificio también había una forma de salvar. Valeria, sujétate fuerte, gritó. Pero en ese instante, un chispazo de horror le atravesó el corazón. ¿Y si no regreso? ¿Qué pasará si ella no puede seguir sin mí? Pensó. Las preguntas flotaban como fantasmas entre ellos, y justo antes del impacto, Daniel hizo su elección. Cerró los ojos, y con un último empujón, liberó su esencia en un destello de luz explosiva, convirtiéndose en la última esperanza contra la sombra. ¿Serían ellos quienes iluminaran la oscuridad, o sería su sacrificio en vano? La respuesta se elevaría en el abismo, mientras la luz y la sombra chocaban en una batalla titánica. Daniel se encontró de repente en una extensa llanura cubierta de flores, un lugar que parecía una mezcla de su niñez y los sueños más felices que había olvidado. La luz resplandecía suavemente, como un abrazo cálido que lo envolvía. Todo a su alrededor reflejaba el amor que sentía por Valeria, cada pétalo brillando con memorias compartidas, cada brisa trayendo ecos de risas infantiles. ¿Valeria? Su voz resonó, dejando escapar la esperanza que había mantenido tan cerca de su corazón. De pronto, como si la propia luz hubiera escuchado su llamado, una figura apareció a lo lejos. Era ella, su hermana, radiando una espléndida calidez, pero con un aura de melancolía en su rostro. Él corrió hacia ella, la desesperación y la alegría chocando en su interior. Daniel, no podías dejar de luchar, decía Valeria con una voz ligera, como si las palabras fluyeran suavemente como un manantial. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Pero, ¿tú estás bien? Preguntó él, su pecho apretado como si al hacerlo pudiera mantenerla a salvo.
Vengo a decirte que lo has logrado. Has enfrentado a la oscuridad. Te has enfrentado a ti mismo. Las palabras de Valeria lo envolvían como una manta, pero había una tristeza dispersa en sus ojos. No puedo estar sin ti. He sacrificado tanto. No quiero dejarte ir otra vez, gritó, sintiendo que su corazón se desgarraba ante la posibilidad de perderla una vez más. Valeria dio un paso adelante, su rostro iluminado por una luz interior que parecía nacer de su amor. Daniel, supe que esto podría suceder, y siempre estuve contigo. Tus miedos, tu dolor, todo lo que enfrentaste valió la pena. No llores por mí, celebra nuestro tiempo juntos. Recuerda las risas y los juegos, no la sombra que trató de separarnos. Mientras hablaba, el paisaje empezó a cambiar. Las flores brillantes comenzaron a fluir en un mar, convirtiéndose en un vórtice de luz que giraba alrededor de ellos, revelando imágenes de su infancia, de felicidad y amor. Pero fue entonces cuando la sombra, herida pero no destruida, emergió del abismo. Su rugido resonó como una tormenta que amenazaba con devorarlo todo. Daniel, clamó la sombra con una voz distorsionada. Todo lo que has construido puede ser despojado en un instante. El sacrificio es solo el principio de tu sufrimiento. No lo harás, nunca. Daniel se interpuso entre su hermana y la oscuridad, el amor ardía dentro de él, convirtiéndose en una barrera contra el terror. Suéltala. No puedes tocarla. La sombra se retorció con furia, pero algo había cambiado. La luz que emanaba de Daniel, reforzada por el amor puro que sentía por Valeria, comenzó a brillar más intensamente. Este amor que sientes es tu verdadero poder, resonó Valeria, sus ojos reflejaban la luz de una estrella brillante y en ese momento de conexión, Daniel sintió que sus recuerdos, los momentos más felices, llenaban su ser. Con una determinación sin igual, comenzó a irradiar la energía de esos momentos, las risas, los abrazos, y cada recuerdo feliz se unieron como una tormenta de luz. La sombra comenzó a retroceder, acorralada por su propio vacío. Eres solo un eco de mi miedo, gritó Daniel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La luz aumentaba, y las sombras se desvanecían, su rugido se convertía en un lamento distante. Hoy, esto termina. No, Daniel. Gritaba la sombra, pero el brillo de su amor seguía expandiéndose, abrumando a la oscuridad. La luz del amor de un hermano era una fuerza tan potente que no había sombra que pudiera resistir. Un estallido resplandeciente llenó todo el espacio, y en ese instante, Daniel entendió que el sacrificio no implicaba rendirse. Era el camino hacia la redención. Se lanzó hacia adelante, un faro brillante entre las tinieblas, dispuesto a abarcar a Valeria y llevar su luz como un escudo. Se estaban encarando juntos a la oscuridad. Valeria, ven aquí. Gritó, alcanzando su mano, la luz irrumpió con más fuerza, envolviéndolos a ambos. La sombra, ahora debilitada e incapaz de sostenerse, se evaporó ante la luz brillante que emergía. El brillo se hizo nada menos que un chorro de amor puro, llevando consigo el peso del dolor, el miedo y la tristeza que habían acechado durante años. En el último instante, la figura oscura desapareció por completo, y con un último susurro, la angustia que había pesado sobre ellos se desvaneció. Cuando la luz finalmente se disipó, Daniel se encontró de pie en la plaza, el sol brillando por encima. A su lado, Valeria sonreía, sus ojos aredes de esperanza. La risa reconocible de ella resonaba, anulando cualquier vestigio del miedo, todo había terminado. Lo logramos, murmuró él, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Nunca volveré a perderte, su hermana se reía, nunca lo hiciste, siempre estuve contigo, incluso en la sombra mientras las flores volvían a florecer a su alrededor. Daniel sintió que una paz durable se asentaba en su corazón. La lucha había terminado, pero no antes de que él se diera cuenta de que el amor verdadero puede enfrentarse a cualquier oscuridad. En su pecho, un nuevo amanecer brillaba. El tiempo había revelado que aunque las sombras podían surgir de su pasado, era la luz del amor lo que siempre prevalecería. Ahora, el recuerdo de su hermana siempre estaría con él, guiándolo, iluminando cada paso de su vida y así, con la certeza de que el amor traspasaba cualquier rayo de oscuridad, Daniel sonrió mientras miraba hacia adelante. Porque ahora sabía que tenía el poder para transformar cada pesadilla en un sueño brillante, y en su corazón, el amor era la luz que siempre prometía ser. Antes de cerrar esta historia, necesito que tú,
que has estado aquí hasta el final, te suscribas inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora si te ha emocionado esta conclusión, eso alimenta el algoritmo y me ayuda a seguir creando. Y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. También, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta aventura,